En primer lugar, como siempre, agradecerte, Alberto, por recibirnos con los brazos abiertos y bueno, y con toda esta gente, además, toda esta gente hermosa de acá de Las Flores. Es mi primera vez como funcionario en funciones, digamos, acá en Las Flores. Ya vinimos en la campaña con Axel, después vinimos el 24 de marzo del año pasado, cuando estuvo aquí la vicepresidenta conmemorando el 24 de marzo, justamente, y también estuvimos en Rosas, una tarde charlando largo y tendido, pero como funcionario en funciones es mi primera vez, así que un orgullo y un honor que nos reciban, a vos, a tu equipo, al compañero querido Emil. Agradecer también la presencia del intendente de Chascomús, el Chapa Gastón. Muchas gracias por acercarte y por apoyar, y bueno, con un compañero y con una compañera que está trabajando, que están trabajando con nosotros en dos programas distintos, pero que tienen un mismo objetivo: asegurar derechos y mejorar las condiciones de vida, por un lado en materia de hábitat y por el otro lado en materia de, bueno, multiplicar y reforzar la educación universitaria en todos los distritos de la provincia, independientemente la distancia que haya de los centros urbanos, independientemente de la población, independientemente de las características productivas. Aquí estuvimos firmando dos convenios muy importantes, uno el que acaba de firmar Romina con Alberto, que pone en marcha un proceso que es mejorar el hábitat, mejorar las condiciones de vida de los barrios más postergados. Sí, yo recién hablaba con Romina y lo veníamos trabajando hace tiempo, de entender las dinámicas diferenciadas, inclusive, que hay entre los barrios más postergados, por ejemplo, del conurbano, donde el organismo que preside, que dirige Romina, cuando nosotros llegamos a la función en 2019, solo estaba enfocado en mejorar las condiciones de hábitat en el conurbano, en los barrios populares del conurbano. Y nosotros dijimos, no, también los distritos del interior tienen barrios con necesidades, barrios populares con muchas necesidades, así que vamos a expandir el ámbito de trabajo de OPISU, y es así que ahora estamos, bueno, arrancamos con solamente trabajando en 10 distritos, con proyectos en 10 distritos, y ahora estamos en 33, creo. 36. En 36, mira, todos los días se suma alguno y yo me pierdo. En 36 distritos de toda la provincia, inclusive hasta Carmen de Patagones, que es el distrito más lejano desde La Plata. Así que estamos expandiendo la actividad por todos lados. A partir de este convenio se va a hacer un relevamiento de las necesidades de los barrios que defina el intendente, y empezar a trabajar en mejorar las condiciones de vida y las condiciones de hábitat. Y después, el otro convenio que acabamos de firmar es un convenio que tiene dos partes. Por un lado, un subsidio, un refuerzo financiero de 15 millones de pesos, efectivamente, para mejorar las condiciones de estudio, para refuncionalizar el centro de estudios universitarios que ya existe y que ya está dictando clases. Entiendo que de la Universidad de Belgrano y de UBA 21, que se están dictando clases. Y además de eso, de esos 15 millones de pesos para refuncionalizar, para comprar equipamiento, para mejorar los pisos, para transformar algunos espacios en aulas para dictar clases, trayendo una carrera nueva, ¿sí? Una carrera nueva, una inversión total, va a durar 5 cuatrimestres esa carrera, con una inversión total al día de hoy de casi 23 millones de pesos. De casi 23 millones de pesos. Se trata de la tecnicatura... de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pymes, de pequeñas y medianas empresas. Algo conozco esa carrera porque fue creada cuando yo era director del Departamento de Economía de la Universidad de Quilmes. O sea, la creamos nosotros, esa carrera, en el 2009, creo, cuando yo estaba en la universidad trabajando, y la creamos como una necesidad que tenían, bueno, en su momento, de dar contenidos específicos para que los chicos, las chicas, los jóvenes que estudian en la universidad tengan las mejores herramientas como para poder participar de un emprendimiento productivo, no de una gran empresa, sino justamente de un emprendimiento productivo de menor volumen, de menor tamaño, como son los que suelen existir, salvo excepciones, en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y también masivamente en el conurbano. Tengamos en cuenta que más del 90% de las empresas que hay en Argentina son pequeñas y medianas empresas. El resto son grandes empresas,
y que además son las que generan mayor empleo. ¿Sí? Las pymes son las que generan mayor empleo en toda la Argentina y puntualmente en toda la provincia de Buenos Aires. Y lo que hay que entender, y estos son los contenidos específicos que les vamos a estar dictando a ustedes, es que la realidad, las particularidades que tienen las pequeñas y medianas empresas son muy distintas de las que tienen las grandes empresas. Hay otras necesidades. En general el empresario, el pequeño y mediano empresario, es una parte empresario y una parte trabajador. Comparte tiempo junto con sus obreros, junto con sus empresarios, tiene que hacerse cargo de los temas fiscales directamente. En general no tienen un departamento de cuentas, de administración, sino que lo hace directamente el empresario, él o con algún trabajador, con algún administrador en particular. Se tienen que ocupar de ir a pedir los créditos personalmente al banco. Sí, todo lo que sabemos del esfuerzo que hacen los empresarios pymes junto con su plantilla laboral, que además es casi de tipo familiar en general. Los vínculos que se establecen entre los empresarios, dueños de las pequeñas empresas, y sus trabajadores terminan siendo casi familiares. O sea, esta carrera está enfocada justamente a eso. Sabemos que en Las Flores también el grueso de las empresas son de los negocios, de las empresas, inclusive muchos productores agropecuarios son de pequeño volumen, y que por lo tanto esta carrera es específica para entender cuáles son los problemas y para dar soluciones y mejoras al desempeño de estas empresas, independientemente de si uno actúe como empresario, que sea el dueño de la empresa, o que sea un trabajador que colabora justamente, que trabaja en el desempeño de esa firma, como se suele decir, de esa empresa. Así que esto es lo que estamos firmando y consideramos muy importante. Quiero hablar brevemente, si me lo permiten, porque veo ahí a muchos de los chicos y las chicas, por lo pronto las tres que están acá adelante, que tienen un buzo que dice economía, ¿sí? Yo soy docente de economía desde marzo del 2000, o sea, probablemente ustedes no habían nacido, seguro. En marzo del 2000 yo ya daba clase de economía, así que mirá lo viejo que soy. Y quería hacer referencia a alguna cuestión más en general, que va más allá de la economía. Es entender un poco el proceso mundial, global, en el que estamos, y vincularlo con la necesidad que tienen ustedes de estudiar, con el derecho que tienen ustedes a estudiar y con la obligación que nosotros tenemos de poder ofrecerles carreras en toda la provincia de Buenos Aires. Porque probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes, cuando terminen la secundaria, pueden decidir ir a estudiar a otro lugar, a La Plata, a Buenos Aires, no sé, donde hay grandes universidades. Otros podrán anotarse acá en la Universidad de Belgrano, aquellos que tengan los recursos. Y otros quizás no quieren irse del distrito, porque aquí tienen sus amigos, su familia, sus seres queridos. Tampoco puede que muchos tengan los recursos para hacerlo. Y por lo tanto nuestra obligación es permitir que ustedes, los que quieran y los que puedan, estudiar una carrera universitaria acá. Y para remontarme a explicarles por qué es tan necesario que ustedes estudien, por qué es tan necesario que nosotros hagamos efectivo el derecho que ustedes tienen a estudiar, me voy a remontar a lejos, muy lejos. Me quiero referir a un autor, a un libro que yo aprendí, que yo leí por primera vez con un economista más o menos conocido, que se llama Axel Kicillof. No sé si lo conocen. Quizás lo conocen como gobernador ahora, pero es un economista que a mí me dio clases en el año 98. Mucho menos habían nacido. Mucho menos. Así que imagínense lo viejo que es Axel Kicillof. Digo, si yo era viejo ya y era alumno, imaginen que él era profesor. No parece a veces Axel que sea viejo, pero es un señor de 51 años, recién cumplido. Ese libro se llama La Gran Transformación, de un autor llamado Karl Polanyi, y que es una historia del paso del feudalismo, del sistema feudal, que era otro orden social que existía desde el siglo X, XI, hasta el siglo, XV, XVI, depende cómo lo fechen. Sistema muy distinto al que tenemos nosotros, que es el modo de producción capitalista o el sistema capitalista, como se lo conoce. Pero en el paso del sistema feudal al capitalismo, decía este autor, y esa era la gran transformación de la sociedad en esa época, por eso se llama la gran transformación, decía que se producían, algunos fenómenos que el Estado, que los distintos estados nacionales, ni siquiera eran países en esa época, eran reinos, tenían que regular, ¿sí? Y ahí hablaba de los cercamientos a los terrenos comunales. Antes las tierras no eran como ahora que están alambradas. Vieron que ustedes van al campo y hay alambre.
¿Sí? En la época del feudalismo no había alambres. La gente tenía su ganado, sus vacas, las vacas pastaban ahí, las ovejas usaban una parte de esas tierras para los cultivos, y había un señor que se llamaba el señor feudal, que era como el dueño de esas tierras, que le tenían que pagar una parte por protegerlos. ¿Sí? Había un señor, que era el dueño, que los dejaba producir ahí, que los dejaba pastar a las vacas, a los corderos, y se le pagaba a veces en moneda o a veces en especie. El sistema en especie se llamaba corvée, una parte de lo producido. Algunos le daban unos lechones, otros una parte del trigo que cultivaban, algún otro que tenía, le pagaban. Con el capitalismo ese sistema terminó y pasaron las tierras a estar cercadas, ¿sí? Con alambres, empezaron los cercamientos de las tierras. Ahora, ¿cuál era el problema cuando se cercaban las tierras? Que esos siervos de la gleba, esos campesinos, se quedaban sin tierras para sus vacas. ¿Dónde hacían pastar a las vacas? ¿Dónde iban a producir el grano que producían para producir su propio pan? ¿Sí? Empezó a haber una dislocación social. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el punto? Y eso tenía que ver mucho con el avance tecnológico también. También pasaba en los burgos o en las ciudades. Empezaron a aparecer máquinas que expulsaban trabajadores. Antes los trabajadores, que eran artesanos, empezaron a aparecer algunas máquinas, la histórica spinning jenny, un primer telar mecánico, que bueno, ahora era operado por un trabajador, y lo que hacían antes 10 trabajadores se quedaban sin laburo. ¿Sí? Entonces empezaron a haber problemas sociales, porque había gente que se quedaba sin tierra para darle de pastar a sus vacas, a sus corderos, se quedaban otros señores sin trabajo porque ahora los sustituían por una máquina, y el Estado era el que tenía que regular eso. ¿Sí? Esto lo decía muy claramente Polanyi en relación a los Tudor, que eran los que gobernaron Inglaterra, donde este proceso fue más rápido y más acelerado y más exitoso, que los Tudor tenían como función regular ese proceso para que no haya una dislocación social completa. Y ustedes me dirán, ¿para qué dice esto este señor? ¿Sí? Hablando del siglo XVI, del siglo XVII, no sé qué. Bueno, porque lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa, y a una escala mucho mayor, muchísimo mayor. Quizá uno no lo ve, no es tan visible, no es tan evidente. Son las llamadas leyes de hierro del capitalismo. Esto que empezó de esta forma continúa, pero profundizado, multiplicado, potenciado. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Hay una creciente robotización, digitalización de las actividades productivas, ¿sí? Y que generan distintos perfiles de trabajadores. A mí también me gusta nombrar a un autor que sí que no es muy conocido, casi nada conocido, se llama Íñigo Carrera, Juan Íñigo Carrera, que habla que hoy, y el proceso lo ha llevado a ser multiplicado, hay dos tipos de trabajadores. Él los llama trabajadores de subjetividad productiva potenciada y trabajadores de subjetividad productiva degradada. Lo voy a poner en más claro. Trabajadores muy capacitados y que son los que llevan adelante el conjunto, que son los que desarrollan las máquinas, el conjunto, la organización del proceso productivo, y trabajadores muy poco capacitados, que en general son los que más le cuesta encontrar laburo, ¿sí? Que terminan siendo trabajadores informales, gente que termina trabajando haciendo changas o en trabajos mal pagos o sin obra social, bueno, distintos trabajadores. Y ese es un proceso creciente, ¿sí? Y eso ha llevado a que en la sociedad actual tengamos tantas desigualdades. Unas personas que son las que tienen esa subjetividad productiva potenciada, trabajadores muy calificados, que encuentran buenos trabajos y ganan buena plata, ¿sí? Y después otros trabajadores que hacen lo que pueden en el marco de nuestro sistema de producción. Y ahí aparecen las dos cosas que yo les quiero decir: la necesidad y el derecho que tienen ustedes a estudiar, y la obligación que tenemos nosotros a ponerles a disposición las herramientas para que estudien, pero también la obligación que tenemos nosotros para regular ese proceso, para que los que se quedaron afuera de las mayores posibilidades de lograr buenos trabajos, bien pagos, formalizados, etc., el Estado sea el que los tiene que atender. Ahí aparece una comunión entre los intereses de ustedes y las obligaciones de nosotros. Por eso siempre digo, ustedes hoy tienen que estudiar. No les queda otra que estudiar, quizá. ¿Sí? Estudiar algo que les guste, que lo disfruten, que les permita formarse técnicamente, profesionalmente, eventualmente científicamente, pero que también les permite formarse como ciudadanos. Y nosotros tenemos la obligación de traerle a ustedes esas posibilidades. Repito, algunos se irán a estudiar a otro distrito, otros se quedarán estudiando acá. Lo que no puede pasar es que ustedes no tengan la posibilidad.
no tengan la oportunidad de estudiar. No sé si han escuchado que en los últimos tiempos se habla mucho de sistemas meritocráticos de gobierno, que algunos dicen, no, la sociedad tiene que ser meritocrática, les tiene que ir mejor a los que más se esfuerzan. Yo estoy absolutamente de acuerdo de eso. Estoy absolutamente de acuerdo que a los que mejor les tiene que ir en la sociedad es a los que mayor esfuerzo hicieron, a los que más estudiaron, a los que más trabajan, les tiene que ir bien. Ahora, pero todos tienen que tener la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Nuestra función como políticos, como funcionarios, como servidores públicos, es asegurar que todos ustedes tengan un piso de oportunidades, un piso igualitario de oportunidades, por ejemplo, para que todos puedan hacer una carrera universitaria. Y ahí empieza el mérito. Y el mérito lo tienen más los que vienen de un hogar pobre y tienen que estudiar, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que laburar. Y esa es una sociedad que a mí me gusta. Una sociedad meritocrática, pero con igualdad de oportunidades. Porque si no hay igualdad de oportunidades, a los que le va a ir mejor en la vida es a los que nacieron en cunita de oro. A los que nacieron en cunita de oro. A los que nacieron en una barriada, a los que nacieron en un pueblo, a los que nacieron con pocos recursos. Si no tienen la oportunidad de ir a la primaria pública, de ir a la secundaria pública, de ir a la universidad pública, hacer el esfuerzo, trabajar, estudiar y mejorar sus capacidades, le va a ir mal. Si nosotros no aseguramos que haya carreras universitarias en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estaríamos haciendo mal nuestra función, que es asegurar que todos los pibes, que todas las pibas, que todas las jóvenes, que todos los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, para igualar oportunidades, y después ahí empieza la responsabilidad de ustedes. El mérito va a ser después de ustedes. Nosotros tenemos una obligación, que ustedes estudien, ustedes tienen una necesidad y un derecho, estudiar. Creo que estamos en la misma página. Así que muchas gracias, Alberto, muchas gracias por permitirnos hacer este lanzamiento acá del programa Puente, y vamos a seguir trabajando, contá con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muy buena,